Bienvenidos y bienvenidas al miércoles de Taller Científico, búsqueda de información documental en bases de datos. Disertan en este taller el licenciado Federico Ceballos y la bibliotecaria Mónica Navarro. El ciclo miércoles de Taller Científico con CECIT-Psico se encuentra organizado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología en el marco del programa de fortalecimiento de los recursos humanos en investigación científica, dirigido a estudiantes de grado, estudiantes del último tramo de las carreras, graduadas y graduados, docentes e investigadoras e investigadores de la Facultad de Psicología, con el objetivo de aproximarnos de manera práctica a diferentes tópicos del trabajo en ciencia. Si estás realizando algún trabajo que requiere recopilar antecedentes conceptuales y metodológicos, una monografía o tu práctica en investigación, tu trabajo metodológico, trabajo final, tesis de posgrado, alguna de estas preguntas te pueden haber surgido. ¿Dónde busco? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo mejorar mi búsqueda? ¿Qué bases de datos se encuentran disponibles y para qué me sirven? Junto al licenciado Federico Ceballos y a la bibliotecaria Mónica Navarro, vamos a conocer un poco más sobre las bases de datos para buscar información documental y responder a estas preguntas. Yo trabajo como no docente, soy trabajador no docente en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Estoy en el departamento de hemeroteca, puntualmente, donde se encuentran las publicaciones periódicas, las revistas, ¿bien? He pautado la presentación con algunas diapositivas, dar cuenta de algunos servicios, algunas bases de datos que contamos, que tenemos, a las cuales tenemos acceso, no solamente desde nuestras facultades de Psicología y de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ya que la biblioteca atiende a las dos facultades, sino como estudiantes de toda la Universidad Nacional de Córdoba. Lo pensé en realidad en función de esta propuesta que había hecho la Secretaría a través de esta charla, de este taller científico, en donde proponían pensar qué hacer, dónde buscar, por dónde empezar al momento de encarar una búsqueda de información, una búsqueda de documentación. Como veía en la propuesta de difusión que hicieron desde la Secretaría, veía que estaba dirigido a estudiantes de grado, a estudiantes avanzados de la carrera, graduados y graduadas, y además docentes e investigadores de esta facultad. Entonces tenemos aquí un público destinatario bastante amplio, razón por la cual trataremos de incluir al mayor número de personas que se sientan beneficiados con esta presentación y que les aporte herramientas para poder encarar este proceso tan creativo y tan importante y tan lógico a la vez y secuencial de buscar información. Con algunas pero muy breves nociones básicas de lo que son fuentes de información en general, algunos tipos de fuentes de información, dentro de ese marco, qué tipo de fuente de información es la documental, y también nociones muy elementales, muy básicas de bases de datos y de documentos digitales. Comenzamos con esta conceptualización de lo que es las fuentes de información en general. Una de las autoras muy conocidas da cuenta de que es la suma de elementos disponibles que contienen un conjunto de símbolos con la capacidad de significar, registrados en cualquier soporte, con el potencial de poder recuperarse para satisfacer una necesidad o una demanda de información, puede ser o no en una biblioteca. Otra conceptualización da cuenta de que son las fuentes de información todos aquellos instrumentos y recursos que sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, de cualquier individuo, que hayan sido creadas o no de manera deliberada con ese fin, y que sean utilizados directamente o por un profesional de la información que esté mediando entre ese documento y el destinatario, el usuario. Tenemos muchas maneras de clasificar las fuentes de información. Vamos a tomar una también muy amplia, muy general, que dice que fuente de información
puede ser vista desde su origen o desde su procedencia como fuentes de informaciones personales, institucionales y documentales. Este sistema de clasificación es bastante sencillo y bastante claro, ¿no? Las personas son fuentes de información, las instituciones son fuentes de información y los documentos son fuentes de información. Y a eso vamos arribando al tipo de información con el cual vamos a trabajar hoy o vamos a abordar hoy. En realidad es la idea tener en claro en un contexto amplio y mayor dentro de qué características tiene la información que vamos a buscar. Es decir, no acotar solamente la información al tradicional documento, sea papel, sea digital, por más que lo que vamos a ver ahora es digital, sino que cuando encaramos una búsqueda, un proceso de trabajo de investigación, nuestras fuentes de información también son las personas y también pueden ser las instituciones. Dentro de este último y tercer gran grupo, que son las fuentes de información documental, lo podemos ordenar desde distintas perspectivas y de distintas características, pero la que vamos a utilizar solamente como medio de introducción a esta presentación es una forma de clasificar estas fuentes de información documental según lo que se llama el grado de remisión, es decir, a qué remiten esas fuentes de información. Entonces, dentro de este tercer grupo de fuentes de información documentales tenemos tres grandes bloques o tipos de fuentes de información documental: las fuentes primarias, las secundarias y las terciarias. Y ya vamos a ver el porqué de entender un poco de la secuencia lógica que las relaciona a todas. Dentro de las primarias, como ustedes ven en el cuadro, encontramos los libros, las publicaciones seriadas, los artículos de publicaciones periódicas, publicaciones oficiales y demás. Esa fuente primaria, esa fuente elaborada por un investigador, es lo que vamos a denominar el texto completo de la información. De modo tal que la finalidad de nuestra búsqueda de información es la de llegar a esa fuente primaria, a ese texto completo. En este caso, veremos en la versión digital de esa fuente. Luego tenemos un segundo gran bloque, que son las fuentes de información secundarias, que a su vez se dividen en dos grandes grupos, pero lo importante aquí es tener en claro de que las fuentes de información secundarias en este caso son, por ejemplo, los catálogos. Los catálogos a los cuales accedemos seguido en biblioteca, o en este caso y desde hace un año y medio casi a esta parte, principalmente de manera virtual, son justamente obras de referencia, son documentos porque son registros que elaboran los bibliotecarios, los documentalistas, los referencistas, ¿para qué? Con una finalidad explícita, deliberada, de brindar información sobre las fuentes primarias, es decir, registros en donde encontramos información sobre tal libro, sobre tal artículo, sobre alguna publicación de un congreso, de alguna ponencia, de alguna jornada y demás. Entonces son fuentes secundarias por esa razón, porque remiten a la fuente primaria. No son la fuente primaria en sí, a menos que tuvieran el acceso directo al texto completo. Y un tercer y gran grupo que son las fuentes terciarias, y que ustedes, como se darán cuenta, conserva la misma lógica de lo que veníamos viendo. Las fuentes terciarias son fuentes que remiten a fuentes secundarias, y estas, las secundarias, por supuesto, remiten a las fuentes primarias. Para no extendernos mucho en este aspecto, y es simplemente como para poner en un contexto teórico la enorme variedad de fuentes de información, podemos decir que una bibliografía de bibliografías, que es una fuente terciaria, por ejemplo, una bibliografía de bibliografías nacionales o internacionales o comerciales o de alguna temática en particular, es terciaria porque remiten a ese conjunto de bibliografías que son propias de las fuentes secundarias, y estas a su vez nos dan información para acceder a los documentos primarios, a las fuentes primarias. Ahora bien, damos
dos o tres conceptos básicos también sobre bases de datos, porque como decíamos al principio, la finalidad de esta charla es justamente hablar de la búsqueda de fuentes de información documental en bases de datos. Se han hecho un sinfín de conceptualizaciones sobre todos estos términos y de caracterizaciones y clasificaciones. Simplemente, y para contextualizar, tomamos algunos. Hay una conceptualización que da cuenta de que las bases de datos son sitios o servicios en línea que proporcionan catálogos de recursos de Internet relacionados con áreas temáticas de interés académico y que facilitan su consulta y su búsqueda. Estos sitios o servicios reúnen recursos de calidad, que hace documentos digitales que previamente son evaluados y sus registros son creados por especialistas en la materia o bibliotecólogos, documentalistas, etc. Estos recursos son documentos digitales. En este caso, los documentos digitales son mensajes representados de modo digital y destinados a ser leídos a través de un monitor. También podemos decir que un documento digital representa la realidad mediante códigos binarios, códigos digitales, y siempre necesita la intervención de un artefacto, de un aparato de lectura que es la computadora. Y se caracteriza justamente porque su interactividad es ilimitada y su circulación no implica un desplazamiento físico, como sí sucede con los documentos analógicos, que hay un desplazamiento físico para nosotros acceder al contenido de la información en ese tipo de documento, llamémosle analógico o tradicional, dentro de los cuales se encuentra un libro, por ejemplo, en su formato tradicional. Ahora bien, y para cerrar un poco esta conceptualización de documentos digitales, tenemos también tres grandes grupos de documentos, según su origen y según el uso previsto de ese documento. Estos documentos digitales pueden ser digitalizados, digitales propiamente dicho, o multimedia. El primer tipo de documento, los digitales, ya lo dice su nombre, son estos documentos que originariamente nacieron, por ejemplo, en formato papel, un libro, una revista, una publicación de 30, 40, 50, 60 años atrás, que ha sido digitalizada y puesta a disposición de la comunidad de lectores, de lectoras, de usuarios y de usuarias a través de los repositorios y de las bases de datos que a continuación vamos a ver. Ese es un tipo de documentos. Originalmente nacieron en otro formato diferente a través del cual lo vamos a acceder en este momento, digamos. Tenemos el segundo grupo, que son los digitales propiamente dichos, son aquellos que, como ustedes se darán cuenta, nacieron digitales. No ha habido cambio en su manera en su formato. Y por último, los documentos multimedia, que también se darán cuenta, son aquellos documentos que conjugan los elementos propios, las características propias de el audio y del video, por ejemplo. También en algunos recursos que vamos a consultar vamos a encontrar algunos documentos multimedia, por ejemplo, entrevistas o presentaciones, en donde hay sonido, por supuesto, hay imágenes en movimiento, y de ahí esta última caracterización. Avanzamos entonces, habiendo hecho esta mínima y muy, muy básica, muy elemental contextualización conceptual, hacia lo que son las búsquedas de información documental en bases de datos. Una aclaración muy, muy importante que nos parecía pertinente establecer. Desde la biblioteca, como ustedes ven allí en pantalla, se han desarrollado, hemos elaborado una serie de tutoriales que permiten realizar de manera más eficiente, más precisa y más refinada las búsquedas de información en nuestro catálogo de biblioteca. Estos tutoriales nos dan cuenta de la secuencia lógica y de los pasos que hay que seguir para poder llegar a buen término esa búsqueda y recuperar los documentos que nos interesan recuperar, que son de relevancia para nuestra búsqueda.
hemos estado abocados con todos los integrantes de la biblioteca a este tipo de trabajos y están subidos al catálogo de la biblioteca y están subidos también a YouTube. Ahí les puse los enlaces para cada uno y por esta misma razón de no repetir contenidos es que este aspecto lo vamos a obviar en esta presentación. Pero sin antes dejar de sugerirles de que los consulten, de que tomen nota de toda esa información que allí se ha puesto, porque en verdad es información de mucha valía para quienes están encarando un proceso o ya han comenzado o ya tienen experiencia incluso en el proceso de búsqueda y de recuperación de información. Si bien estos tutoriales que están allí tienen que ver con las búsquedas en nuestro catálogo de biblioteca, en realidad lo que vamos a hacer ahora es dar un pasito más allá. Por esa misma razón no vamos a entrar, por ejemplo, en este tipo de búsqueda avanzada en el catálogo de biblioteca, o en este otro de aquí arriba, que es la búsqueda simple. Son esos casilleros en donde uno carga de manera directa el primer y quizás único dato que tenga sobre lo que quiere recuperar o quiere buscar en esta base de datos. Ustedes ven allá arriba la dirección de la página de la biblioteca. En el caso de la Facultad de Psicología, ustedes acceden a la página entrando, por supuesto, primero a la página de la facultad, luego entran a la parte de facultad, creo que se llama, al pie, luego de que se desplegaran las distintas alternativas, opciones, está la biblioteca. Entran a la biblioteca y los remite al catálogo, que es lo que ustedes están viendo en este momento. Antes de dejar este tema del catálogo de la biblioteca, por las razones que les comentaba recién, no quiero dejar de comentarles, por ejemplo, que se tomen el tiempo de revisar aquí a la derecha el banco de tesis de psicología, porque son temas específicos de la carrera de psicología, en donde allí ustedes van a poder encontrar información bastante importante sobre los temas que estén encarando y sobre las investigaciones, por supuesto, que ya se han realizado. Van a encontrar prácticas preprofesionales, hay cerca de 270 prácticas preprofesionales, hay prácticas supervisadas, arriba de 700 prácticas supervisadas y más de 1000 trabajos finales de investigación, todos trabajos de grado, subidos, que están allí. En realidad se pueden acceder a las referencias de esa documentación. Digo, nos parece muy importante que lo tengan en cuenta, que lo tengan presente, porque está focalizado ahí todo lo que es el banco de tesis de psicología. También en la parte de bibliografía de cátedra, ustedes pueden chequear, encontrar, en función de las distintas materias o cátedras de la carrera, la bibliografía disponible en la biblioteca para esa cátedra y el docente responsable también de esas cátedras. ¿Bien? Entonces, esa información me parece bastante importante como para que vuelvan a revisar el contenido de esta página. Y antes de cerrar el tema del catálogo de biblioteca, simplemente yo ahí les hice una muy breve búsqueda de psicología, con el tema de psicología, en el departamento de hemeroteca. Y el Recupero nos devolvió más de 400 títulos de revistas relacionadas con la temática de psicología, de modo tal que cada uno de esos títulos a su vez tiene un número altísimo de artículos de revistas pertinentes relacionadas con la temática de psicología, y además nos da información de si tenemos acceso al texto completo o a través de qué bases de datos podemos acceder al texto completo de esas publicaciones. Es muy importante que lo tengan presente porque, bueno, las publicaciones periódicas nos dan información bastante actualizada
de los campos, los distintos campos y áreas de conocimiento, y porque además en nuestra biblioteca, en nuestra hemeroteca puntualmente, hacemos lo que se llama carga de contenidos. Es decir, nosotros cargamos cada uno de los artículos con su autor en la base de datos para poder identificar dentro de qué número está y poder recuperarlos en nuestro catálogo. Esto le da mayor visibilidad a los contenidos de cada una de las revistas que recibimos en biblioteca. También le cargamos, si está disponible, la versión digital, y como veremos más adelante, si los tiempos nos acompañan en esta presentación, nuestra base de datos nos permite identificar artículos puntuales en determinados números y títulos de revistas, a los cuales a lo mejor no lo tenemos nosotros en formato papel, pero luego podemos ir a recuperarlo en otra base de datos en donde estén, y esa base de datos quizás no nos permita realizar una búsqueda, no tenga un buen motor de búsqueda, pero nosotros ya sabemos, en función de los datos que hemos cargado en nuestro catálogo de biblioteca, de que ese artículo que nos interesa se encuentra en tal número de tal año. Entonces ahí vamos directamente al número, al año, al volumen de la revista en cuestión y lo podemos descargar. Digo, como fuente de información de referencia, y pensando un poco en el cuadro que veíamos antes sobre fuentes de información secundarias que nos permiten, nos dan las referencias, nos remiten a las fuentes primarias de donde poder recuperar la documentación que es de nuestro interés. Bien, dicho esto, vamos al tema central, digamos, de esta presentación. La finalidad que... Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Porque estoy aprovechando y buscando a la par, y estoy viendo acá que puedo acceder a una práctica preprofesional, pero ¿cómo se hace para descargar o para poder acceder a eso? Porque no... Claro, sí, Estefanía, como les comentaba recién, son bases de datos referenciales, esas puntualmente. Es decir, son bases de datos que nos dan información sobre un documento que está, en muchos casos, en esos casos en particular, en formato papel. No está digitalizada. Claro, es lo que comentábamos recién. Cuando usted vea que dice acceso al texto completo o texto completo de manera explícita aparece en el registro, usted ahí puede descargar, pero hay muchos contenidos que no. Por eso es importante primero reconocer qué tipos de información estamos teniendo, qué tipo de información tenemos enfrente y si la podemos descargar o no. Sea como fuere, esa información es válida porque se ve la manera en este contexto de distanciamiento social, en donde la biblioteca no está abriendo sus puertas de manera como lo hacía habitualmente todos los días, pero estamos trabajando para coordinar un servicio de préstamos y de devoluciones a demanda, pero que excedería un poco el tema de esta charla, de esta presentación. Lo importante en este momento es que ustedes puedan identificar los distintos tipos de documentos y tomar notas de esas diferencias. Muchos de los servicios que tenemos desde biblioteca tenían como eje, como centro, la presencialidad. Entonces, esta charla, cuando empecé a pensar en esta charla, propusimos con mi compañera armar una propuesta que a ustedes les sea útil en este contexto en particular, en este contexto en donde no están abiertas las bibliotecas de manera física, pero en contrapartida poder sacar provecho al máximo de los servicios, de los catálogos, de las conexiones, de las plataformas virtuales a los cuales tenemos acceso. Si ustedes se fijan como les decía, desde la página de psicología, porque la mayoría de ustedes son de esta facultad, y entran a la pestaña de biblioteca,
van a encontrar, y ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, el acceso a el libro, que es toda una plataforma a la cual tenemos acceso al texto completo desde el año pasado y todo este año. Entonces, hemos focalizado esta presentación en particular con estas dos primeras plataformas o portales. La Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y el libro. Si los tiempos nos dan, vamos a ver un poquito del repositorio digital de la UNC y del portal de revistas de la UNC, además del catálogo colectivo. Por eso que cuando elegí esta presentación, fuimos básicamente sin entrar de lleno en el catálogo de nuestra biblioteca de la Facultad de Psicología y de Filosofía y Humanidades, sino entrar a la red de bibliotecas, que es justamente una red que nuclea, que convoca a las 23 bibliotecas que componen las bibliotecas de la UNC, como ustedes ven allí en pantalla. Y desde esta página, la red biblio.unc.edu.ar, ustedes pueden acceder a todos estos portales e incluso al catálogo colectivo que nuclea todos los catálogos de la UNC, de las bibliotecas de la UNC. Pueden acceder desde allí a cada uno de estos portales, repositorios y bases de datos. Bien, por supuesto que desde el catálogo de nuestra biblioteca también pueden hacerlo. Veamos entonces el primer eje o núcleo de esta presentación, que es la Biblioteca Electrónica del MinSit, y luego el portal de e-libro a través de una colección particular que se llama la colección Cátedra. Desde ahí vamos a poder recuperar todo este año una serie de documentos a texto completo desde el lugar donde nos encontremos. Esa es un poco la idea núcleo de esta presentación, brindar ese servicio de que ustedes pueden sacarle provecho al máximo desde la virtualidad. Miren, tenemos allí la dirección www.biblioteca.minsit.gov.ar, que es el portal argentino de conocimiento científico. Esta información que se brinda allí es la que está actualmente en la primera página del portal de la Biblioteca Electrónica. Da cuenta de un número alto, más de 30.000 títulos de revistas científicos técnicas, casi 25.000 libros, más de 3.000 estándares o normas, casi 30.000 conferencias, congresos, jornadas, y un número importante de bases de datos referenciales de mucha importancia para la comunidad científica. Como decíamos, respecto de las bases de datos referenciales, son aquellas bases de datos a las cuales remiten a documentos primarios, al texto completo, pero no los tienen en sí. Nos dan información básica, autor, título, editorial, año de publicación, los descriptores, es decir, los temas, lo que llamamos indización, y también pueden tener un resumen o abstract sobre el contenido de esa publicación. Muchas de ellas tienen a su vez el texto completo. Bien, vamos a ver esta en particular y tratar de desmenuzar toda la información y todas las características que tienen. La única manera de sacarle provecho al máximo a algo es conocer, si se quiere, los vericuetos, que en este caso no vamos a hilar tan fino, pero trataremos de brindarle información básica, sobre todo pensando en gente que no ha accedido nunca a esta base de datos y que está disponible, y ya vamos a ver a través de qué servicios está disponible para toda la comunidad. Una primera información que nos presenta la Biblioteca Electrónica es de que, si no, antes, por ejemplo, en tiempos, digamos, de presencialidad, para descargar algún artículo de la Biblioteca Electrónica debíamos encontrarnos en alguna computadora, algún terminal de cualquiera de las facultades de la Universidad Nacional. Desde allí nos reconocía por IP y podíamos descargar los documentos de texto completo. Por supuesto que eso ahora no se puede, pero sí, como ustedes ven allí, la misma Biblioteca Electrónica
ofrece un servicio que es el servicio de préstamo interbibliotecario, a través del cual ustedes pueden realizar la búsqueda, quizás en algunos casos, ya veremos en qué casos sí, en qué casos no, lleguen al texto completo. Si no llegan al texto completo, se puede realizar una solicitud de ese documento y dentro de las 48 horas hábiles, la biblioteca electrónica remite al destinatario, a la destinataria, la información que ha sido, o el documento puntualmente, que ha sido solicitado. Para ello suele emplearse el DOI. El DOI es un identificador de objeto digital, y un objeto digital es, por ejemplo, un artículo de una publicación periódica o un libro electrónico. Es un código único, es un código alfanumérico, es un código único sobre ese artículo, sobre ese libro, sobre ese capítulo, de modo que es inalterable ese número, cambie o no de la ubicación de ese documento en la web. Puede modificarse el URL, pero el código, el DOI, que es el identificador de objeto digital, es permanente, sigue siendo el mismo. Veamos entonces algunas de las características de esta biblioteca electrónica. Accede íntegramente por internet, no tiene un formato papel físico, se accede a través, como decíamos, de internet, y accedemos a textos completos de artículos de publicaciones científico-tecnológicas de un vasto campo de conocimientos, áreas muy variadas, muy diversas, monografías, estándares o normas, bases de datos referenciales y de resúmenes, como mencionábamos antes. La misión, bueno, satisfacer las demandas, las necesidades de información de toda la comunidad científica a nivel nacional. ¿A qué accedemos bajo esta modalidad? A recursos de acceso abierto, es decir, estos recursos se descargan de manera directa desde cualquier lugar, por cualquier persona. Como dice ahí en la presentación, no hace falta estar logueado, no hace falta tener un usuario ni contraseña para poder descargar los documentos de acceso abierto. Ese es un grupo o un catálogo de documentos que ofrece esta biblioteca electrónica. El otro gran grupo que ofrece son recursos a los cuales accede la biblioteca electrónica por suscripción. Son pagos, pero estos recursos nosotros podemos acceder primero a la referencia de esos documentos, y luego, en caso de que no esté disponible la versión a texto completo para que podamos descargarlo, podemos solicitarlos como préstamo o aparte del servicio de préstamo interbibliotecario. Bien, son aquellos recursos estos de suscripción para la institución o nodo, que pueden ser accedidos, consultados y descargados directamente desde la red institucional con sus respectivas habilitadas por los nodos, y no se requiere nombre de usuario ni contraseña. Hay una partecita que ya la vamos a ver, que nos permite saber si somos parte. En este caso es obvio que lo somos, por eso lo estamos mostrando, y podemos acceder a toda la documentación, salvo aquella que explícitamente no se pueda. Para ir abreviando los tiempos, porque tenemos muchas diapositivas y poco tiempo. Esta es la página. Disculpen si por ahí acelero y doy por sentado algunos temas, pero incluso después puedo facilitarles las diapositivas como para que puedan verlo más en detalle. Esta es la primera página del portal del MinSIT. Aquí en la parte de arriba, en el menú de arriba, encontramos distintas informaciones, todas muy importantes. Bajo la pestaña de biblioteca tenemos información institucional de la biblioteca electrónica. Bajo la pestaña accesos, ahí accedemos a distintos tipos de catálogos que son muy importantes y sobre los cuales vamos a hablar en breve. Luego, en instituciones, encontramos información sobre los que les decía recién, cuáles son las instituciones habilitadas, y ahí podemos chequear si nos encontramos dentro de ellas, que es así, la UNC está dentro de.
Dentro de la pestaña Usuarios vamos a encontrar un conjunto de documentos que, entre otras cosas, nos permiten poder buscar información de manera efectiva, de manera eficiente en esta base de datos. Encontramos guías y distintos documentos que van en esa línea. Parte de esta presentación ha sido tomada de allí. Esto es simplemente una condensación, un resumen de ello, porque son por ahí mucho más extensos, porque tiene muchas aristas, muchos recursos esta base de datos, y uno les empieza a conocer a todos esos recursos en función de que va avanzando en el conocimiento de cómo recuperar la documentación. Ven ustedes allí al costado otra pestaña que dice estadísticas. Ahí van a encontrar un montón de estadísticas sobre las distintas publicaciones y cómo son, qué uso, qué consulta, qué grado de consulta que tienen y qué promedio de consultas tienen durante tal o cual año. Luego pueden ver al costado una pantallita a la derecha, al costado derecho, con novedades que se van subiendo desde la página de la biblioteca, y en el centro van a encontrar los dos catálogos de búsqueda. El primer catálogo de búsqueda nos va a permitir elegir en ese casillero que dice selecciona un catálogo. Allí vamos a elegir los catálogos justamente donde vamos a buscar la información que queremos precisar, que queremos encontrar. Y abajo encontramos el metabuscador. En el menú superior acceso encontramos lo mismo que vamos a encontrar en la parte de aquí abajo del catálogo de la biblioteca. Bases de datos, publicaciones periódicas, libros, estándares, es decir, que vamos a elegir cada uno de ellos y realizar la búsqueda en ese catálogo en particular. Y acá quisiera agregarles una información más. En esta pequeña pantallita que se despliega para poder elegir en qué catálogo nos queremos posicionar, e incluso los de acceso abierto, sean tanto a nivel nacional como a nivel internacional, información sobre el servicio de préstamo interbibliotecario, que es lo que mencionábamos hace un rato, para solicitar documentos que hayamos encontrado en este portal, y ha agregado la biblioteca electrónica una última pestaña aquí abajo que nos permite recuperar todas aquellas publicaciones a nivel internacional en las cuales podemos publicar sin tener que pagar. Les recomiendo también que consulten esa información luego de realizar investigaciones y demás, y quieran tener un abanico amplio de títulos de publicaciones en donde justamente mostrar los resultados del trabajo y el esfuerzo de investigación. Hay ahí a continuación al pie, y como última alternativa de esta pestaña accesos, justamente un catálogo que nos permite acceder incluso por tema, temas de revistas. Yo hice una prueba buscando temas de revistas, títulos de revistas sobre psicología a nivel internacional que nos permitan publicar sin pagar para publicar, y si no recuerdo mal, el resultado que me arrojó eran 240 títulos de revistas, todas a nivel internacional y algunos a nivel nacional. Así que esa es información también que, a medida que vayan conociendo esta base, puedan sacar provecho. Bien. ¿Profe? ¿Ustedes encuentran allí? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Los estándares qué son, digamos? Son normativas internacionales. Normas. La IEEE no es tan característico por ahí de la psicología, pero sí la emplean muchas otras ramas de muchas otras disciplinas científicas. También pueden, por curiosidad, ingresar y ver ahí el contenido de esos estándares, de esas normativas internacionales. ¿Bien? En estas partes, en este menú superior, encontramos también
lo que hace información pertinente para usuarios y de qué manera poder desenvolverse en la búsqueda del catálogo, ¿no? Vamos a entrar un poco más en tema en lo que hace a los catálogos y a los recursos, tanto suscriptos como aquellos de acceso abierto. Y ustedes a ella pueden hacer un primer gran filtro. Ustedes más o menos pueden tener en claro, deberían tener en claro la temática de investigación y comenzar a filtrar esa búsqueda en función de que quieren recuperar solamente artículos de revistas, solamente bases de datos sobre temáticas, libros, capítulos de libros, presentaciones en congresos, en conferencias, es decir, qué se dijo sobre esa temática y lo que hay publicado en revistas, publicaciones periódicas de acceso abierto, tanto a nivel nacional como internacional. Ven ustedes allí un cuadrito que da cuenta de la cantidad de recursos a los que accede el Ministerio por suscripción. Son editoriales privadas a través de las cuales se accede a estos documentos, a sus recursos. Por ejemplo, EBSCO, a través del Academic Search Premier, es una base de datos multidisciplinaria con texto completo de más de 4.600 publicaciones, y la enorme mayoría de ellos son arbitrados. GSTOR también, que son revistas a texto completo de carácter retrospectivo, y hace foco en lo que son ciencias sociales y humanidades. OVID, también a texto completo, con la temática central de lo que es salud. Scopus también es una base de datos que contiene resúmenes y citas de literatura científica revisada por pares, aquellas que, bueno, un comité de especialistas en la temática evalúa la pertinencia o no de esa publicación en las revistas, ¿no? Ahí son filtros de calidad. Y bueno, tenemos algunas más, ScienDirect, Willy Wildway, Wilson, y entre otras, hay muchos más. Y por el lado de las bases de datos de acceso abierto, que es el simbolito que ustedes ven a la derecha de ese candado abierto, para que lo tengan presente cuando estén navegando, tenemos el directorio de revistas de acceso abierto, el DOAJ, que es justamente una lista de revistas científicas académicas que cumplen con esos estándares de calidad, como por ejemplo la revisión por pares y el control de calidad del editorial. Otro ejemplo de ello es la biblioteca electrónica científica que se llama Cielo, que es una biblioteca electrónica que surge con la iniciativa de una fundación por el apoyo de la investigación en Brasil, puntualmente en Sao Paulo, y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, VIREME. Allí también vamos a encontrar mucha documentación de calidad, investigaciones científicas de acceso completamente abierto. No vamos a necesitar estar logueados ni solicitarlos, valga la redundancia, a la biblioteca electrónica. Tenemos el otro punto de acceso, si no fuera por eligiendo cada uno de los catálogos, el punto de acceso del metabuscador. En ese metabuscador podemos hacer tanto una búsqueda simple como una búsqueda avanzada. Yo les voy a dejar esta diapositiva como para que las puedan ver. Allí van a recuperar una serie de resultados que suelen estar ordenados según el grado de relevancia de esos documentos en función de los términos, de las expresiones, de los descriptores que usamos para recuperar esa documentación en estos casilleros, y vamos a poder también hacer distintos filtros para depurar esa búsqueda. Miren ustedes allí, van a encontrar en los resultados, por supuesto, información relacionada con el título, relacionada con la publicación, digamos, la revista en la cual fue publicado ese artículo,
van a encontrar si está disponible o no el texto completo. Ahí ustedes van a acceder, en este caso, al PDF de ese documento, al texto completo. También pueden acceder a información resumida o abreviada a través de este icono de una hoja con la lupa. Y ven ahí algunos ejemplos. Si el texto completo es vinculado, lo pueden descargar en PDF y los remite a la página de la editorial que tiene esa publicación. También se puede recuperar el texto completo directamente desde distintas bases de datos, o sea, remiten a la base de datos de la editorial a la cual pertenece la publicación. Y ustedes ven allí, cuando descarguen el documento, lo van a tener allí, completo, en PDF, con toda la información, como si tuvieran el documento en formato papel en su mano. Volviendo al tema, antes de llegar al documento completo, al texto completo, podemos filtrar una búsqueda, depurar esa búsqueda. Y esto lo hacemos con estos casilleros que aparecen al costado a la izquierda. Del número total de resultados en función de los temas que nosotros pusimos aquí, podemos depurar esos resultados para decirle al sistema que quiero solamente resultados con documentos a texto completo, que además sean publicaciones arbitradas. Esto que veíamos hace un rato de la revisión por pares, por especialistas que autorizan la publicación sobre una temática en particular. También nos permite esto delimitar los periodos de publicación de los temas. Recordar que estamos hablando de la publicación de esos documentos y no de las fechas de la temática en sí que pueden estar desarrollándose en ese documento. Esto hace referencia y podemos poner la fecha de inicio, es decir, el año de inicio y el año de cierre, para recuperar luego aquí los documentos que son de nuestro interés en función de un recorte temporal específico. También nos da algunas alternativas más como para pedirle al sistema que, por ejemplo, solamente nos dé revistas y no otro tipo de documentos, que nos dé publicaciones académicas, que nos dé o que no nos dé noticias. Tiene una serie de herramientas que nos permiten filtrar, justamente refinar, depurar los resultados que luego vamos a ver plasmados aquí. También en el lado derecho vamos a encontrar que van a aparecer fuentes de información que se encuentran disponibles los artículos. Es decir, en estos casos se corresponden a resultados obtenidos a través de una búsqueda federada. Como dice allí la presentación, son aquellas bases de datos que no están preindexadas en el buscador, que es necesario incluirlas para ampliar los resultados. De modo tal que, dicho lo anterior, lo que encontramos de este lado nos sirve para delimitar y reducir el número. En este caso, lo que está a la derecha nos sirve para ampliar la cantidad de resultados o de registros a recuperar luego. Como mencionábamos recién, tenemos los distintos catálogos a los cuales acceder a la biblioteca. Si vamos por el lado de las publicaciones periódicas, podemos recuperar títulos de publicaciones periódicas en esta base de datos. ¿Bien? ¿Qué haríamos? En este casillero de arriba a la izquierda, colocamos algún término, alguna palabra, para que lo recupere del título, de ese título, valga la redundancia, o de ese nombre de esa publicación que queremos recuperar. La otra manera es buscarlo alfabéticamente, si recordamos el nombre de la publicación, o al menos el primer término, siempre y cuando no sea un artículo el primer término, ¿no? La o el, porque eso va a quedar al final de la expresión. También se puede ubicar por el ISSN de la publicación, si contamos con ese dato, que es también, al igual que el DOI, es
es un número único, un código, en este caso es un código solamente numérico de 13 dígitos que hace referencia al título específico de esta publicación en formato papel, y también tenemos el ISSN específico para una publicación en formato digital, que es International Serial Standard Number, el número internacional normalizado para las publicaciones seriadas o periódicas en este caso. También existe este número ISBN para los libros, que es justamente el número internacional internacional normalizado para libros. Aquí abajo ven también otra manera de filtrar los contenidos, sea a través de la colección, sea a través de los recursos, y sea a través, al final ya lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, a través de las disciplinas o áreas temáticas. Ustedes aquí pueden tildar o destildar en función de la amplitud o de la restricción que le queremos dar a los resultados de búsqueda en esta búsqueda que estamos haciendo a través de los títulos de publicaciones periódicas. También acá, cuando ustedes vayan tildando o destildando aquí, van a ir apareciendo los criterios que hemos empleado para recuperar la cantidad de documentos de publicaciones periódicas que luego vamos a visualizar. Ahí tienen un breve ejemplo de cómo tildar dentro de lo que hace colección. Lo mismo para cobertura temática o disciplinas, y aquí arriba también podemos filtrar, aplicar el filtro que les mencionaba antes. Avanzo un poquito para poder llegar a que alcancemos a ver la otra base de datos antes de que sean las 11:30, que es el tiempo que me fijaron como para la presentación, no quisiera extenderme más. La información que van a obtener aquí también es el año de inicio y de cierre de esa publicación a la cual tenemos acceso, es decir, accedemos nosotros a ese abarque temporal de esa publicación en particular a través del MinSIP. Bien, todos estos resultados los podemos visualizar de dos maneras: la forma estándar o por defecto, que es esta que ven aquí, y esta otra que puede ser para imprimir luego esos resultados. Bien, el catálogo de base de datos, tenemos dos grandes muestras aquí de recursos a texto completo y de base de datos referenciales. Bien, como mencionábamos al principio, aquellos que nos dan información básica sin llegar al PDF, al texto completo, como sería el de las referenciales, donde seguramente accedemos al resumen incluso, pero no llegamos al documento, a la fuente primaria del texto completo. En estos casos podemos hacer una búsqueda rápida en función de cada una de las bases de datos a las que está suscripta la biblioteca electrónica del MinSIP, y tiene que ver con aquel cuadro que les mostraba antes, con todas las editoriales que ponen a disposición su material, y por supuesto las bases de datos de acceso libre están incluidas aquí. Ustedes ven allí abajo, por ejemplo, Cielo. La búsqueda es bastante sencilla. La misma operatoria funciona para el catálogo de libros. Van a la parte de búsqueda y cargan toda la información que ustedes tengan sobre el libro que quieren recuperar: título, autor, y ustedes ven aquí la versión electrónica, es decir, el ISBN electrónico para la versión justamente digital de ese libro, si lo tuviera,
el año de publicación y las distintas áreas temáticas. Una aclaración sobre el tema de áreas temáticas. La biblioteca electrónica del MinSit emplea un sistema de campos de ciencia y tecnología para definir, por un lado, las grandes áreas temáticas, luego una área temática intermedia, si se quiere, y otra un poco más específica, que tiene que ver con las disciplinas o subáreas. En el caso de psicología, como decíamos que la charla está destinada principalmente a la gente de psicología, le encontramos dentro del gran área ciencias sociales. Ellos, esta modalidad que es implementada por el OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, divide en 6 grandes áreas temáticas. En la quinta, dentro de ciencias sociales, se encuentra el área de psicología, y dentro de ella ponen 2 como subáreas que tienen que ver, una con las relaciones hombre-máquina y otra con las terapias de aprendizaje, habla, visual y otras disciplinas físicas y mentales. Allí están localizadas entonces en este grupo de áreas 5A. Un poco también lo mismo cuando buscamos conferencias, congresos, ponencias, jornadas internacionales o nacionales sobre la temática de nuestro interés, y lo mismo para los recursos nacionales e internacionales en materia de acceso abierto con documentación de calidad que ha pasado por los filtros de calidad de la revisión de pares y demás antes de ser publicadas. Ven ustedes allí, en este caso, los filtros para cada uno de los repositorios. Y por último, comentarles, para pasar a la otra base, de que tienen la posibilidad, por supuesto, de registrarse como usuarios en la biblioteca electrónica. Ustedes en la primera página, en la página principal, arriba a la derecha, van a encontrar el enlace para registrarse por primera vez, cargar sus datos y poder recibir información sobre las novedades de esta biblioteca electrónica, y también poder recibir allí en la dirección de correo electrónico que ustedes carguen los documentos que soliciten a esta base de datos. Bien, eso fue de una manera muy comprimida, muy compacta, la biblioteca electrónica del MinSit. Como les mencionaba antes, tiene muchas aristas, tiene mucha información que también puede ser obtenida, recuperada y desmenuzada, pero para una primera instancia, y pensando en estudiantes que por ahí no están familiarizados, que no han hecho búsqueda, no me parecía por ahí prudente en este momento ahondar aún más. La otra gran base de datos a las cuales ustedes acceden a texto completo en este ámbito o en este momento histórico, lamentablemente, de pandemia, es la base, el portal de El Libro. Y accedemos puntualmente a una colección específica, que es la colección que se llama Cátedra. La plataforma de libro es una biblioteca digital que contiene textos digitales justamente de temática académica, están en castellano y son principalmente editoriales comerciales y universitarias. Así como vimos el conglomerado, digamos, de editoriales que a las cuales estaba suscrita la biblioteca electrónica del MinSit, en el caso del libro tenemos a Gránica, al Fondo de Cultura Económica, a la editorial del Siglo XXI, a Cal, a McGraw-Hill, a Gustavo Gilia, a Manuel Moderno, incluso a la Universidad Politécnica de Cataluña. Son, entre otras, las editoriales
a las cuales podemos acceder a través de el libro. En este momento, la página de esta plataforma da cuenta de que más de 8.000 autores y más de 100.000 títulos hasta la fecha, a texto completo, los tienen cargados en esta plataforma y en la variedad de formatos que ustedes están viendo allí: libros, revistas, artículos, tesis e informes. Como les mencionaba, este año y parte del anterior, la UNC y todas las bibliotecas cuentan con el acceso a esta colección cátedra de temática variada, multidisciplinar. Por eso nos parecía importantísimo que ustedes estén al tanto de esto, de que puedan sacar provecho de esta información, de adaptar y de encauzar los servicios de biblioteca a este tipo de fuentes de información que son muy importantes, muy relevantes para encarar los trabajos que tengan que hacer y que pueden estar haciendo en este momento. Y la única forma de tomar contacto con esto o valorarlo es conociéndolo y accediendo. Entonces, la forma de llegar desde la página de la Facultad de Psicología, como les decía al principio, entran a la página, van a esta pestaña de biblioteca, se les despliega, de facultad, se despliegan una serie de alternativas. La última es la de biblioteca, y en esta página ustedes aquí abajo, no lo muestra a ver si, ahí está, aquí abajo al pie a la derecha van a acceder a la plataforma El Libro. Desde allí se van a acceder a un formulario para el cual cargar sus datos. Creo que lo puse, sí. En este formulario ustedes cargan toda la información relativa a ustedes: nombre, apellido, correo electrónico, dentro de qué facultad estás, si pertenece a la Facultad de Filosofía y Humanidades o de Psicología, bueno, si sos estudiante, investigador, docente, no docente, egresado o egresada, y bueno, pregunta también el nivel de estudios y la carrera. Ustedes cargan sus datos y ya quedan habilitados, registrados, para poder recuperar documentación a texto completo de esta plataforma, del libro. Lo que van a ver es esta página de inicio, en donde se van a loguear, y luego les aparece esta página. Ustedes ven allí que hice una captura de pantalla ya con mis datos, estoy logueado, y la opción dentro de las colecciones, la única opción disponible es la colección cátedra. Bien, ustedes si despliegan acá, solamente les aparece la colección cátedra. Como les dijimos hace un rato, nuclea un número bastante amplio, heterogéneo de temas de distintas áreas y saberes del conocimiento. Lo importante acá sería que ustedes puedan explorar y conocer las particularidades de los motores de búsqueda que tienen. Por ejemplo, van a encontrar la búsqueda rápida, la búsqueda filtrada, la búsqueda avanzada. La búsqueda rápida, bueno, esta es la parte de abajo de la página. Van a encontrar números respecto de la cantidad de documentos disponibles. Recuerden que hablaban de más de 100.000 documentos a texto completo, el número de editoriales al momento que están presentes en esta plataforma, la cantidad de autores y la información para consultas aquí a nivel nacional, a nivel UNC, a nivel local, Córdoba, si tienen algunas dudas o dificultades para acceder a esta plataforma, que es info@reviunc.unc.edu.ar. Todo esto va a quedar, ustedes lo pueden ver en la página del libro. Entonces, decíamos, los tres tipos de búsqueda que aparecen aquí al pie, y que dos de ellos están también arriba en el menú superior. El primero, la búsqueda rápida, que vendría a ser la búsqueda simple, es muy básico. Allí, en donde dice buscar, en esa casilla,
o caja de búsqueda, ustedes tipean el término o tema que quieren recuperar y les sale una serie de documentos relativos a esa temática. Luego se puede ir depurando esos resultados. Luego tenemos la búsqueda filtrada, que me parece que es la más interesante, la más precisa dentro de las opciones que da esta plataforma, que justamente yo aquí ya hice una pequeña búsqueda, puse algo muy general, que es la palabra psicología, largo, me devolvió 3.909, más de 3.900 títulos relacionados con, o documentos, mejor dicho, documentos a texto completo, relacionados con la palabra psicología. Y allí se deja ver de esa lista el primer documento que aparece. Por supuesto que estos resultados podemos luego visualizarlos en función de las cantidades que nos ofrecen. Podemos visualizar hasta 25 documentos en una misma página. Lo interesante de esta búsqueda filtrada es que nos permite luego depurar justamente con estos casilleros esta enorme cantidad de documentos. Por supuesto que el tema psicología es muy, muy amplio y amerita mayores precisiones, no solamente en lo que hace a cuestiones de forma, sino a lo que hace a cuestiones de contenido, a temas, ¿no? Perdón. Aquí en documentos, por ejemplo, van a poder seleccionar libros, capítulos, artículos, normas, ese tipo de documentos. En donde dice lenguaje, van a poder filtrar documentos en castellano, en español, en inglés, en francés, en distintos idiomas. En cuanto a lo que hace a año de publicación, no es como en la biblioteca electrónica del MinSIT, que hay una barra de comienzo y de fin, digamos, de la abarque temporal, sino que aquí tenemos que ir tildando año por año aquellos años que son de nuestro interés. Se pueden tildar varios años, 4, 5, 10 años, no hay una barrita como les decía, sino que hay que tildar cada casillero. En cuanto a materia, nos da distintas opciones de materias relacionadas con psicología. Los autores también nos da opciones de autores que están dentro de todos los documentos que acá recuperó, y también nos muestra incluso algo por ahí un poquito más distintivo, es aquellos documentos a los cuales podemos acceder si se quiere en su versión de audio. Ya les voy a mostrar un ejemplo y cómo se visualiza eso. La tercera y última modalidad de búsqueda, trataré de ir resumiendo en función de los tiempos, tiene que ver con la búsqueda avanzada, y justamente allí vamos a ir cargando en el casillero de búsqueda en función de qué queremos recuperar. Si esa palabra la que queremos recuperar del título, del texto, si lo queremos recuperar del texto en general, si queremos poner un apellido que es el apellido de un autor, bueno, todo eso lo vamos a ir precisando en este casillero de búsqueda, ¿sí? Que por ahí nos ofrece las virtudes, las ventajas de la búsqueda filtrada que veíamos recién, con otro tipo de información ya que nos permitiría depurar de mejor manera los documentos. Y ustedes ven aquí arriba algunos pestañas más que nos permiten, por ejemplo, en esta de mi estante, poder mandar allí a mi estante, vendría a ser como mi colección, los documentos que me interesan de esa búsqueda que realice. Y en el caso de mis búsquedas, justamente el registro de las búsquedas que hice previamente. ¿Sí? Aquí tenemos entonces, yo aquellos resultados de psicología, pongamos por caso que me interesó el libro que se llama Pensar la Psicología de Castor Méndez Paz, que está a texto completo, y yo lo mandé a mi estante, a mi colección, de ahí que aparece en mi estantería, en la estantería. Y dentro de esta estantería yo podría generar distintas carpetas en función de
de temas, en función de qué días descargué esos documentos, en función de qué quiero hacer o cómo organizar todos esos documentos que he recuperado. Todas esas posibilidades, y aquí tienen para crear esa carpeta, nos la permite la plataforma. Y el ejemplo concreto. Llegamos al texto completo de este libro, Pensar la Psicología. Aquí a la izquierda tenemos el acceso a la cita, a la ficha bibliográfica, los datos bibliográficos de esta obra, a la tabla de contenidos. También podemos acceder de manera directa al índice, a la introducción y a cada uno de los capítulos que integran todo este libro. Ustedes ven allí que tiene 141 páginas. Una información también importante, nos suele dar la información, el dato de la cantidad de páginas que se pueden visualizar, en este caso es al 100% de lo disponible en ese documento, y también la cantidad de páginas que se pueden imprimir, que no suele coincidir con la calidad total de páginas. Y algo también de relevancia lo encontramos aquí a la derecha. Miren, este icono con los auriculares a la derecha nos permite escuchar la lectura del documento en la página en la cual estemos, en la cual hayamos elegido, escuchar la lectura de esas páginas, de ese texto. En los iconos que siguen nos permiten recuperar o cargar notas, comentarios en el texto en sí del documento. Ustedes lo ven ahí inclusive con el lápiz o las notas o los comentarios, incluso nos permite hacer sombreados con distintos colores, y en función de lo que queremos sombrear, el color identifica ese sombreado. Las comillas que dan cuenta de, cuando hacemos clic ahí, cómo citar en función de distintas normativas internacionales para citar bibliografía. Las primeras que aparecen justamente son las normas APA, tan empleadas a nivel mundial, que tienen que ver con las de psicología puntualmente. Y bueno, y una serie de iconos más que tienen que ver con la copia del documento, la impresión, como les decía, hasta cierto número de páginas. Este icono de un diccionario, que cuando desconocemos el sentido o el significado de un término específico en alguna parte de todo el texto del libro, el diccionario nos da la definición, el concepto de esa palabra. Y bueno, esto también son distintos iconos que tienen que ver con la traducción de términos en otro idioma, la ubicación, incluso algunos documentos extras que proporciona la base de datos. Bueno, quisiera consultar a la gente que está allí a cargo, cómo estamos con los tiempos, si estamos ya pasados. Profesor, ¿me escucha? Sí. Sí, estamos bien con el tiempo. Son 11:35, deberíamos cerrar a las 12. Hay algunas preguntas consignadas en el chat. No sé, cuando usted me diga, yo se las puedo leer si usted no puede ver el chat. Bueno, si les parece que avancemos un poquito más, al menos por arriba, en otras bases de datos, y luego vamos con las preguntas. De acuerdo. Es muy, muy breve, porque me parece también importante que quede explicitado. Pueden ver ahí ustedes, ¿verdad? La diapositiva, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, el núcleo de esta presentación tenía que ver con aquellas dos grandes plataformas a las cuales accedemos en este momento en particular, y también no quería dejar de pasar por alto, no dejar de mencionar, por ejemplo, el repositorio de la UNC, que es un repositorio muy amplio, que almacena, organiza y preserva, como ustedes ven allí, toda la información
producida desde cada una de las facultades que integran esta universidad. A su vez, este repositorio digital es cosechado, digamos, e integra el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que si ustedes prestaron atención cuando veíamos en la biblioteca electrónica del MinSIT, en la primera página, abajo al pie, había un enlace al Sistema Nacional de Repositorios Nacionales, que justamente nuclea la producción de las 44 instituciones que integran, los 44 repositorios que integran ese Sistema Nacional de Repositorios. Aquí encontramos información a texto completo, de manera permanente, sin necesidad de estar logueados ni nada. Es una base de referencia, una base a texto completo muy, muy importante, por eso me parecía central mencionarla también, por más de que no tengamos tiempo para desarrollarla. Bueno, había puesto algunos pequeños ejemplos que los vamos a omitir. La otra base de datos es el portal de revistas de la UNC, en donde se va subiendo toda la producción de revistas que ya nacieron digitales de cada una de las facultades de la UNC, y las revistas que, como decíamos, en los distintos tipos de documentos digitales, aquellas revistas que nacieron en otro formato, en formato papel, que tienen ya algunas décadas o varias décadas, se han ido digitalizando y han sido subidas al repositorio, al portal de revistas de la UNC. En este caso, ustedes pueden acceder a todos estos documentos e incluso más en función del título de cada una de las revistas. Van a encontrar primeramente el número más reciente, más actual, y luego en la parte de archivo van a poder recuperar cada uno de los números digitales o digitalizados anteriores, todos en orden cronológico, en orden de aparición. Un ejemplo dentro de este portal de revistas de la UNC, para el caso de psicología, es este anuario de investigaciones que produce la misma facultad a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica de Psicología. Y como último, lo que mencionaba al principio, ¿no? El catálogo que cosecha, el catálogo colectivo de la UNC, que aglutina, cosecha el conjunto de catálogos de cada una de las facultades que integran nuestra universidad. Y por último, algunos enlaces a bases de datos que por ahí no vamos a poder ver ahora, pero que me parecen también importante que los tengan presentes. Algunos han sido mencionados y otros no, y tienen documentación de jerarquía, de relevancia, de alta calidad, que va a ser importante que también los puedan consultar. Bueno, ahí finalizamos la presentación y escucho las consultas que quieran hacer. Bueno, consulta Estefanía. Dejo una inquietud en la biblioteca. Para acceder a la biblioteca, ¿hay que loguearse? ¿Cuál sería nuestro código de acceso? Porque ella estuvo intentando acceder a las tesis digitales y no le figuraba la posibilidad de verlas. Cuando hablamos, en este caso, desde la biblioteca física, de la biblioteca de la facultad, esa parte del catálogo que yo les mostraba que aglutinaba los trabajos finales para la licenciatura de psicología, son documentos que están en la biblioteca, no están digitalizados esos documentos. Esos documentos, digamos, esos registros son fuentes secundarias, nos dan información sobre una fuente primaria en formato papel, a la cual en este momento no es posible acceder. En este momento en particular, desde biblioteca se están proyectando, y de hecho hubo algunos días atrás, un trabajo
de recepción de documentos, de recepción de préstamos y de préstamos justamente en un día específico y en un horario pautado, pero no hay nada fijo, permanente en ese sentido. Otra consulta dice la siguiente. Quisiera que ahonde más en licencias IP registradas y códigos de acceso. Tendría que ser una charla mucho más específica, que agotaría por ahí el número, digamos, el núcleo de esta presentación. Sería por ahí una propuesta muy linda que se puede hacer a través de la Secretaría o por otros medios, pero excedería por lejos la temática de esta presentación. Dice Virginia Abediquian: mi trabajo final está digitalizado y lo regalé a la biblioteca. Es enfermedades psicosomáticas. Me gustaría saber si la biblioteca lo ofrece, si lo tiene en las bases de datos. Dentro de la biblioteca, en las terminales, en las computadoras de biblioteca, se puede acceder a muchos documentos finales, muchos trabajos finales de psicología en versión digital. Son los terminales, las computadoras que tenemos cerca de la sección de biblioteca, que está pegadito ahora luego de una mudanza, está pegado al área, digamos, de estantería abierta, al lado de justamente las salas de lectura. Esa sección tiene documentos a texto completo a los cuales se puede acceder, y esos documentos están en esas terminales, en esas computadoras específicas y que se emplean solamente para ese fin, para acceder a esos documentos digitales, a esos trabajos de investigación, luego de haber visto localizado en nuestro catálogo esos documentos. Claro, que en esta situación estaríamos restringidos también por el no acceso a las terminales. Tal cual. Lo que exactamente, por eso un poco la finalidad de esta charla, de la restricción que tenemos en el acceso físico, bueno, tratar de suplirla en algunos casos, por ejemplo, con el conocimiento del acceso a estas plataformas de libro o a la plataforma, por caso, de la Biblioteca Electrónica del MinSit, ponerlos en conocimiento de la posibilidad real, concreta y objetiva de acceder a esa información para lo cual antes era indispensable estar físicamente en la biblioteca. Ahora, en ese caso puntual de los documentos de algunos trabajos finales de psicología, están disponibles digital, pero están digamos, en esas máquinas, porque emplearía cuestiones sobre las cuales no manejo, que tienen que ver con cuestiones técnicas de servidores, el acceso a esa documentación por fuera de la intranet a la cual se accede en esos terminales. Gracias, profesor, muy claro. Acá no hay más consultas en el chat, todos le agradecen la información, lo generoso de todos los conocimientos. Muchas gracias, dicen, por el taller. Bárbara la clase, profe, muy clara, muchas gracias. Bueno, son todas muy buenos mensajes. Bueno, yo les agradezco a cada uno la diferencia que han tenido de estar, de participar, de escuchar, el deseo de que puedan socializar, volver a socializar esto para que adquieran esas herramientas y que ustedes mismos también la socialicen para que otras personas accedan y aprovechen estas fuentes de información y bueno, la paciencia de no haber podido entrar a tiempo por algunos problemas técnicos que escaparon a mi voluntad al principio. Así que bueno, les agradezco yo en realidad el tiempo dispensado y la atención. Profesor, en nombre de la Secretaría de Ciencia y Técnica, le agradecemos mucho su generosidad, le agradecemos a todo el equipo de la biblioteca que han preparado esta presentación tan maravillosa. Muchísimas gracias. Son nuestro medio de comunicación y trataremos de tender la mayor cantidad de puentes
para, aún en este contexto, brindar un servicio de manera lo más óptima que nos sea posible. Muchas gracias. Bien. Gracias a usted, profesor. Muy amable. Que tenga buenas jornadas.